¿Sí? Adelante. No es de potencial. ¿Ya? Ahí está por si acaso mi nombre, si alguien no lo sabe. Ya. Idealmente, si va a entrar igual sus nombres, se usan en algunos cursos, a mí me lo piden, así como que traigan sus nombres para tratar de conocerse más. ¿Ya? Es la idea que no sea tan frío, tampoco. ¿Ya? Así que todo eso puede ser recompensado, así que mientras más los conozcamos, más se va a ver el lazo y bueno, siempre, incluso entre ustedes mismos la idea es que se vayan conociendo, porque seguramente de aquí igual varios van a terminar siendo gerentes, entonces siempre, nunca va a estar de más un contacto así, ¿ya? Así que eh, traten de no ser tan fríos en sus cursos o en, o en la vida, ¿ya? Así que vamos con eso. Ya, el AUX va a ser de potencial, pero igual va a servir una parte porque vamos a tener que calcular algunos campos eléctricos para obtener el potencial. Y básicamente lo que van a ver mañana en el ejercicio es calcular campos, ¿ya? Entonces, de todas maneras va a servir un poco este AUX, ¿ya? Ya. Entonces, primero que todo vamos a ver un resumen de qué es el potencial. Ya. Entonces, como lo debieron haber visto en clase, bueno, de momento estamos viendo solo electrostática. Significa que no, estamos viendo todo quieto, solo las cargas las estamos estudiando de forma estática, ¿ya? Más adelante vamos a analizar qué pasa cuando empezamos a mover o las cargas tienen algún tipo de dinámica, ¿ya? Aquí se van a dar cuenta que van a aparecer algunos campos magnéticos, ¿ya? No solo eléctricos. Y esto no necesariamente se va a cumplir en ese mundo, pero en mundo estático podemos decir que el campo es conservativo, ¿ya? ¿Alguien recuerda qué significaba que una fuerza o un campo o algo fuera conservativo? Tiene tensión potencial. Sí, bien, o sea, esa es como una derivación. Entonces, bien, en este caso, por ejemplo, va a tener asociado un potencial, en este caso eléctrico, ¿sí? Pero, ¿qué significaba que fuera conservativo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? Ya, sí, bien. Es una forma de definirlo, pero se asociaba más como al trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, si, no sé, queremos llevar una carga eh, Q de un punto A un punto B. Entonces, si yo la llevo de acá a acá, independiente del camino que yo seleccione, siempre debería tomarme la misma energía en llevarlo de allá a allá. ¿Sí? Es que es como, por ejemplo, si es que no sé, yo quiero subir una montaña, si quiero subir del punto A al punto B, tengo ese camino o tengo ese camino, pero la diferencia es uno pensaría, no, eso me va a costar más trabajo. Sí, pero en un mundo ideal, si solamente quiero estudiar, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la fuerza peso, en muchos casos, si recuerdan que el trabajo era así, en muchos casos se va a terminar anulando, por ejemplo, si yo voy en determinada dirección, se va a terminar anulando el efecto de la gravedad. Entonces, en un mundo ideal, despreciando las demás fuerzas, aquí solo considerando el campo eléctrico, se va a cumplir que todos los caminos, para llegar al fin del camino, se va a necesitar la misma energía. Esa es como un poco la idea. ¿Ya? Entonces, ahora, bueno, eso es solo para que se entienda un poco la idea.
Pero lo principal que tienen que saber es que el campo eléctrico tiene asociado un potencial. ¿Ya? ¿Ya? Y hay varias formas de calcular ese potencial. Bueno, el potencial es útil porque nos ayuda, como dijeron, a entender cuál es la energía necesaria para hacer ese desplazamiento en ese caso, por ejemplo. ¿Sí? Esto nos indica, por ejemplo, la dirección. eh, por ejemplo, si tengo una carga aquí, y una carga acá. Solo pensando en el campo eléctrico, ¿qué creen que pasaría si yo quiero mover esta carga hacia acá? De acá a acá. ¿Qué creen que pasaría? Piense que esta está fija, ¿ya? Ya, sí, pero piensen intuitivamente, ¿qué nos diría el campo? Si se lo imaginan, por ejemplo, este campo es así, y este campo también es así, ¿ya? Pero algo que podrían pensar rápido es que las dos cargas son del mismo signo. ¿Y qué pasaba cuando eran del mismo signo? Entonces, por ejemplo, si yo la quiero mover a ese punto, me va a costar más que, por ejemplo, si yo la quiero llevar hacia acá. Porque aquí va a ser más fácil porque esta me va a repeler esta hacia acá. ¿Sí? Entonces, eso nos da un poco de intuición en campo, de cómo, si recuerden que ahora queremos estudiar cómo se comportan las cargas para poder desarrollar aplicaciones más tecnológicas, ¿ya? Esa es la idea de todo. Entonces, el campo nos ayuda a entender cómo se van a comportar unas cargas respecto a otras. Y esto nos va a indicar cuál es la energía necesaria para realizar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, hay diferentes formas de calcular el potencial. Las voy a dejar anotadas. ¿Se fijan? Uno así calculaba, no sé si recuerdan cuando calculaban trabajos de esta forma. Entonces, aquí la diferencia de potencial va a ser igual al trabajo. ¿Sí? Esa es como la idea. El trabajo ejercido por el campo eléctrico. Trabajo va a ser igual a trabajo. En algunos casos nos va a servir eso, que ya lo vamos a ver. ¿No? Ya. Esas son algunas de las fórmulas que vamos a usar. Más adelante vamos a entenderlas mejor, pero básicamente todas nos sirven para calcular potencial o un trabajo. ¿Ya? Ya. ¿Alguien recuerda, por ejemplo, si pregunto, no sé, ¿qué es esto? Alguien le dice, sacaron un promedio sobre 6 en electro. ¿Pero qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué casi todas? De hecho, mañana debería entrar que calculaban el campo eléctrico por definición de una forma bastante parecida. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de acá? ¿Ya? ¿Alguien? ¿Dale? ¿Dale? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Ya alguien tiene una idea? ¿Sí? ¿Tu nombre? Mateo. ¿Dale? No te he dicho como que había descubierto como que el campo eléctrico era como proporcional. ¿Ya? Y después cacharon como que era una constante. Sí, sí, bien. Eso tiene que depender en el medio en el que estamos calculando el campo en este caso. Bueno.
Esa es una constante que va asociada o relacionada con el medio. En este caso, generalmente las colocamos en el vacío para estudiar casos ideales. Pero, por ejemplo, si les dijeran que estamos estudiando en el agua un campo eléctrico, deberían poner una constante diferente. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es eso. ¿Sí? Entonces, traten de ir a veces pensando, ¿qué puede ser eso? ¿O de dónde sale eso? Y no solo usar. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Ya. Parece que no se puede proyectar, pero lo que dice es que se tiene un sistema compuesto por dos distribuciones de carga. ¿Ya? A ver, bueno. Entonces, tenemos esa distribución de carga como un disco y acá un cascarón. ¿Ya? Nos dicen que el disco es de radio A. Ya, ahí sí. ¿Ya? Y ahora sí. Y nos dicen, calcule el campo eléctrico en un punto P. Ya, ahora sí. Entonces tenemos una densidad superficial con una forma de un disco y aquí un cascarón, que es como un huevo hueco. ¿Ya? Tenemos esas dos distribuciones de carga. Ya. Si este ejercicio sale mañana, ¿cómo empieza? Porque no estás pidiendo un campo eléctrico, eso podría salir perfectamente mañana. Estás pidiendo calculen el campo eléctrico aquí. ¿Ya? ¿Alguien tiene una idea? Encontramos los dos y un huevo. ¿Qué cosa? Encontramos los dos y un huevo. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Sí, bien, bien. Entonces, vamos a empezar diciendo, usaremos superposición. Entonces voy a decir que el campo total en P va a ser igual al campo del disco en P más el campo de la esfera o el cascarón en P. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo principal. Siempre va a ser útil usar superposición porque si calculan todo de una vez, se podría complicar mucho el problema. Probablemente. Porque no tendrían cómo describir esa superficie como una. ¿Sí? Entonces, por eso se separa el problema. ¿Cómo seguimos? Bueno, ¿sí? Ya, empecemos entonces con el del disco. Ya. ¿Alguna idea acá? ¿Cómo calculamos el del disco? ¿Qué forma tenemos para calcular el campo eléctrico? ¿Ya? ¿Cuál usamos acá entonces? A ver, espérense, antes vamos a hacer eso. Ya. ¿A la mala dijeron? ¿Ya por qué? Ya, pero por ejemplo, creo que en la clase pasada usaron ley de Gauss con un cascarón. Ese cascarón tiene densidad superficial finita. Ya. Pero por ejemplo, si yo quisiera, no sé, me hago un cilindro aquí y encierro ese disco, ¿puedo? Ya.
Entonces, ¿qué dicen? ¿Gauss o definición? Ya. Es buena esa idea, pero no sirve. Que no va a ser la misma en todas el campo no va a ser el mismo en todos los puntos de la tapa del cilindro. Exacto, esa es la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? O por ejemplo aquí, aquí tengo esta partícula que el campo va a apuntar hacia allá y para que sea una superficie gaussiana, el campo tiene que salir en la misma dirección. Por ejemplo, aquí cuando encerraban esto, todos estaban saliendo, todos los campos de esta superficie salían en R tom, sí. O cuando, el caso que decían antes, que ponían eh, una infinito, no sé cómo llamarle eso, eh, ya, una lámina infinita, eso. Ahí la encerraban se suele encerrar con un cilindro, porque el campo solamente va a apuntar hacia allá. Entonces, sí o sí van a salir por eso. Entonces no se va a generar este problema hacia acá porque es infinito. Entonces siempre va a salir la zona que encerré, sí va a ser gaussiana porque el campo va a salir siempre en esa dirección. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso, porque si lo hubieran hecho con Gauss, esta parte estaba mal. ¿Ya? Entonces, siempre el truco es que, o esa superficie o los cascarones, pero más allá no, es difícil por la simetría de los problemas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por eso no se podía hablar. ¿Ya? Entonces, si no se puede, usamos definición, ¿no? Bueno, de todas maneras, siempre se puede usar definición. Lo que no se puede usar siempre es Gauss, ¿ya? Entonces, si quisieran hacer el otro cascarón con definición, se puede, pero es más lento, pero se puede, ¿sí? ¿Sí? Dime. Eso estaba buscando. No me preocupa. Ya, entonces, acá. Eh, ¿Cómo empiezo aquí? Identificando cada. Ya. Ah, ¿qué, perdón? Ya, bien. ¿Qué era R? ¿Sí? ¿Más fuerte? Ya, muy bien. ¿Dónde se quiere medir el campo? Ah, en el punto B. ¿Ya? ¿Y cómo lo represento con un vector? Muy bien allá. Z en Z. Y R', que también tenemos que definir, ¿qué era? Exacto. Muy bien. ¿Y dónde estaría? ¿Cómo parametrizamos la carga? ¿Sí? ¿Cómo sería acá entonces? Si es un disco. ¿Ya? ¿Así? A ver, espérame. ¿Así? ¿Quién dice otra cosa? Muy bien. Ahí se pueden recordar que, eh, bueno, lo estamos definiendo con coordenadas perdón, polares y bastaba con eso para definir eh, cualquier posición, ¿sí? Entonces, ahora eh, el R lo tengo que limitar también a de 0 a A, ¿sí? ¿Ya? Y me falta encontrar el diferencial solamente, ¿sí? ¿Cómo sería el diferencial? ¿Alguien?
Recuerden que el diferencial está dado por el sistema que utilizamos para esta parametrización. ¿Sí? ¿Cuál? Sigma cero, porque recuerden que está dado con el sigma en superficies más la densidad de área. Dijo que era R, bien. Y los diferenciales serían, ¿dónde está variando? ¿Cómo parametriza esto? ¿Qué variables están variando? Serían teta y R. Porque z no está variando, no es necesario incluir. ¿Ya? ¿Entiende eso? Ah, y me falta limitar teta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Ya, recuerden que eso. ¿Ah? El, como de eso de que haya que poner, no lo van a añadir al ejercicio. Plantear, en este caso. Ah, ya. Ojo que no directamente. Lo que podrías hacer tú, es decir, me dan la densidad de superficie de cartesiana. Sí. ¿Qué tendrías que pedir, por ejemplo, con el cascarón de allá? Tendría que sacar como la Ya, bien. Me hacen densidad, el, el diferencial de área de esfera. Bien, ¿sí? Recuerden que eso cambia, bueno, no sé si ya dieron, no sé en qué curso lo pasaban, pero creo que en cálculo CAA, o quizás CBB también, pero ahí explican por qué, dependiendo del sistema de coordenadas, se van incluyendo estas cosas. ¿Ya? Pero aquí en teoría lo que deben recordar es que para cilíndricas se le agrega un R, o sea, generalmente esto se usa. Para esféricas es un R cuadrado, si no recuerdo. Así, por ejemplo, podría ser así, o si es volumétrica, tendrían que incluir las tres, ahí va a depender. ¿Ya? Y si es lineal, no sé, va a depender de qué esté variando, podría ser así. Sí. Entonces, eso es lo que se puede pedir, sin problema. ¿Sí? ¿De qué, perdón? Ah, sí, sí. 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 ¿Ya? Entonces, eh, ahora vamos a escribirlo. ¿Sí? La densidad de carga sería sin el vector unitario, pero es que es como. No la densidad. Eso. No, ¿verdad? Sí. No, no tiene. No, confundí. Según yo no va. Va los vectores, está incluida los vectores en la dirección en la dirección del campo. Sí, me confundí. ¿Ya? Entonces el módulo lo voy a sacar al tiro. Es que no, va incluido ya en los vectores. No es necesario, según yo, incluirlo. Sí, a ver, deja. Según yo, no.
pero donde la otra definición no entiendo por qué. Sí, según yo no es necesario. Un guión era necesario en el DS. Ah, sí, eso puede ser. Sí, sí. Un guión tampoco. Por definición, ¿ya? Porque el vector ya va incluido acá. Tengan cuidado con eso. ¿Sí? ¿Hay algún ejercicio en donde tú se escribe con el A y el C del personaje que se está leyendo? ¿Qué tipo de ejercicio es eso? A ver, como por ejemplo en vez de RA. Ah, ya. Eso, bueno, lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Ya? Así que ahí, espera un poquito, ¿ya? Pero también va más relacionado con, eh, con Gauss. Cuando uno usa Gauss, generalmente va a aparecer eso. ¿Ya? Entonces, ahora calculamos. ¿Ya? ¿Sí? Ojo que si esto lo dan vuelta, da igual porque para todos estos cálculos se cumple el teorema de Fibonacci, creo que se llama. No sé si era teorema. Ah, Fubini. Perdón. Entonces da igual si lo ponen de esta forma. O de, ¿ya? Entonces, también. Bueno, ahí se puede seguir calculando, pero de lo que se pueden dar cuenta rápido es que en R no va a estar actuando bueno, por simetría no va a estar influyendo, ¿sí? Sobre este punto. Solamente va a influir el campo que se genera hacia acá. Si lo calculan, les va a dar cero, ¿ya? Entonces, solamente nos queda esta componente. Ya. ¿Se entiende ahí? Solamente hice unas simplificaciones, pero seguí con lo mismo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda ahí? Ah, sí, pero. ¿Por qué con mis normas igual le ponen elevado a la 38? Ah, ya. Porque fíjate que esto es. Aquí está la fórmula, ¿cierto? Entonces, si yo quiero esto, bueno, tengo esto, que es esto, ¿sí? Pero ahora, si yo le quiero sacar la magnitud de ese vector, ¿cómo le sacaba yo la magnitud a estos vectores, por ejemplo? Solo la magnitud. ¿Sí? Era raíz de z al cuadrado más r cuadrado. Y eso es. Quizás eso te confundía, sorry. Ahí sí. ¿Sí? Eso era, sorry. Ya, ¿se entendió eso? Eso se usa siempre, así que si alguien no lo entendió, pregunte. ¿Sí? Ah, ya, eso es por la simetría del problema. De todas formas, si seguís calculándolo, eh, te vas a dar cuenta que la componente ρ no está influyendo en ese punto. Lo único que va a influir es
en Z, el campo que genera el disco en Z. ¿Sí? Si te das cuenta, el campo que se genera acá no está influyendo ahí arriba. ¿Sí? Eso es como por intuición. Pero si tú lo sigues calculando, de todas formas se podía seguir. Solo lo hice por temas de tiempo. Y de hecho va a quedar claro ahora que saquemos la primitiva, que iba a dar cero. ¿Sí? Se iba a anular igual. Entonces no era necesario que se dieran cuenta al tiro, pero simplemente lo usé para simplificar. ¿Ya? Pero podían seguir calculando. ¿Ya? Y lo recomiendo más, porque a veces uno por intuición se equivoca. ¿Ya? Se podría pensar, eh, quizás podría pensar eso por el dibujo, pero en verdad no pasaba eso. Entonces mejor calcúlenlo, pero por temas de tiempo lo voy a simplificar al tiro, por simetría. ¿Ya? Entonces, mira, si te das cuenta, bueno, y siempre si necesitan una integral, se puede pedir. ¿Ya? En este caso, podrían pedirlo. Ya. Sí. Y ahora, lo último. ¿Sí? Ah, sí. Perdón. Muy bien. Ya. Entonces llegamos a eso. ¿Ya? Sí, resolviendo y trabajando eso, se llega a eso. Y ahí tenemos el campo que genera el disco sobre ese punto. ¿Ya? ¿Alguna duda? Venga, ya. Entonces, ahora podemos seguir con el campo de la esfera. ¿Sí? Ya. Entonces ahora nos imaginamos que este disco no está y quiero calcular el punto aquí. ¿Ya? Digo, el campo que se genera en ese punto. Ya, ¿y ahora qué? Ya, Gauss, bien. Entonces, eh, ya. Entonces, ¿cómo partimos aquí? Podríamos ver como que al ser una esfera, teoría de densidad único, es como muy simétrico. Entonces, Sí, podríamos hacer como si ya, muy quizás bien. sacar el campo hacia fuera del sentido. Sí, muy bien, recuerden. Recuerden que, por ejemplo, cuando se escribieron ese problema donde calculaban el campo con Gauss de un cascarón, que sería el mismo que este caso,
generalmente uno lo que hace es viendo qué cantidad de carga está encerrada, ¿sí? Entonces, si se encerraban acá, no había carga encerrada, entonces eso les da al tiro la intuición que si R es menor a A, en ese tramo era cero, ¿no? ¿Ya? Y si R era mayor a, ahí podíamos tener un páramo, ¿ya? Entonces, aquí queremos justamente, ¿ya? Porque queremos calcular el campo en este punto P, que está fuera del cascarón, ¿ya? Entonces, si yo encierro la carga que hay acá, si tengo carga que es una densidad superficial de C, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿La densidad? Ah, sí. ¿En qué tipo de cuerpo podemos guardar la parte de Bueno, el cascarón y el que les dije antes, no recuerdo, en este momento no recuerdo alguno otro. Vale, este usan el cilindro para encerrar la carga. Pero en general, su correspondencia es una figura que no conocemos, no. Según yo, no hay tanto para innovar ahí, pero esos son los más clásicos, ¿sí? Lo que podrían ponerle, por ejemplo, es que el único truco es que va a tener que usar superposición. Por ejemplo, les podría poner eh, algo así, infinito, pero con un hoyo. Entonces, lo que van a tener que hacer ahí es como usar superposición, pero tener cuidado con ese hoyo. Algo así podría ser, se me ocurre. Pero eso, como que uno podrían calcularlo con Gauss y otro con definición. Pero siempre va a ser como combinar dos cosas. Si hay algo raro, traten de combinar, ¿sí? Con superposición. ¿Ya? Ya, entonces, eh, vamos a empezar. ¿Cómo hacemos esta parte de acá? Empezamos por el lado izquierdo. ¿Cómo resolvemos esta parte de acá? Estamos en BS. ¿Ya? ¿Por qué? Hay que ver cómo. Porque la siguiente problema son solo un perro como dirección poder Ujú. en un periga. Y hay que cerrarlo como en la superficie gaussiana como en Ya, y bien. ahí con el DS vamos a la superficie. Ya, bien, súper. Entonces, aquí generalmente se les va a repetir mucho eh, la dinámica de estos ejercicios, ¿sí? Porque entonces, sobre todo si ya lo vieron, se va repitiendo. Como les digo, no hay mucho para innovar. Debería ser más o menos similar la forma de ir haciendo estas cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, la superficie que sería... Como estamos en esférica, sería... Ahí sí. ¿Sí? Entonces, lo que trato de representar aquí es de parametrizar el campo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Uso esférica. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de dibujar es Pero una duda, la superficie gaussiana. Sí. ahí lo están viendo desde el punto como del centro del. Sí, 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 sí. No, de acá. Sí. Pero hay que tratarlo. Sí, sí, ya vamos a ver eso. Sí, pero lo estoy viendo como si estuviera viendo él. Entonces
representando la zona gaussiana, ¿sí? ¿Hay alguna duda ahí? Ya, y este lado, que sería, como les dije, despreciamos esta parte, para ahorrarnos tiempo. Entonces solo veamos cuando ya se sale del cascarón. Entonces solo de aquí hacia adelante. Entonces, ¿qué carga encerrada había en esa zona? Ah, perdón. La, la tercera propiedad que viste que mencioné antes, ¿Ya? la integral del campo eléctrico va con producto interno, como multiplicador de L. Creo que es el vector. Creo que así. Entonces también una integral de línea. Sí. Eso. ¿Ya? ¿Pero con eso? ¿Alguna idea? Es la integral de la superficie por ¿Ya? la densidad de ¿Ya? ¿Ya? Sí, bien. Entonces, acá. O sea, aquí pasaba, parece lo que decían antes. Eh, Ya. Entonces aquí pasa lo que preguntaron delante, de por qué a veces queda así. Eh, Creo que me falta una. ¿Por qué quedaba así? Y es porque básicamente porque el área cerrada eh, está en esa zona. ¿Sí? La superficie encerrada digo, está ahí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eh, ya, ojo, lo que preguntaron delante fue bueno porque ustedes cuando usan superposición pueden cambiar el sistema. ¿Ya? Por ejemplo, ahí usamos ese sistema y ahora estamos usando este sistema. ¿Ya? Pero ahora vamos a tener que hacer una especie de arreglín para acomodarlo. ¿Ya? Después para calzar todo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? La dependencia entre la superficie gaussiana y la otra, sí, la del tratado de cerrar, Sí. claro, sí, pero bueno, es una, también motivo, hay una Eh, de diferencia. sí, porque ahí tendrías que usar, como les dije, cuando uno tiene una superficie o una lámina infinita, lo que conviene usar es un cilindro gaussiano para encerrar la carga. Entonces ahí uno, en vez de acá usar una coordenada esférica, tienes que usar polares o cilíndricas, ¿sí? Coordenadas cilíndricas. Pero es similar la dinámica, ¿sí? Entonces no debería cambiar mucho. Pero ojo que este problema igual se puede calcular con definición, pero conviene hacerlo así por el desarrollo, ¿sí? Ya. ¿El qué, perdón? No, solo reemplacé esto de acá y la carga encerrada. No he despejado nada aún, ¿sí? Eso lo reescribí y eso lo reescribí, ¿sí? Así yo parametrizo la carga encerrada y así la zona gaussiana, donde voy a encerrar esa carga. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces ahora si seguimos resolviendo, lo que queremos es encontrar el campo. Eh, que daría- ¿Sí?
Sí, creo que es un... Del lado izquierdo se apunta con el punto y por lo que del otro lado. Entonces cancela eso. Por eso. Por aquí. Aquí no. Aquí no yo. ¿Cierto? No, está bien. No, este campo sí lleva y ahí sí tiene asociado. Sí. Esos detalles no. Pero unidad del campo sale como a hacer como el análisis, como el siempre va a ser Sí, como de ahí viene que lo vamos a observar. sí. Sí, eso. Eh, ¿Está claro eso? Son detalles de matemáticas. Tengo que repasar. Ya. Entonces, aquí también. Tenemos un museo ahí. Entonces, No debería ser una integral. ¿dónde? A la derecha no debería ser una integral. No, porque la carga se va por todo el mundo. Creo que por eso. Sí, pero creo que sale de esto. Yo tomo eso de aquí. Pero estamos hablando sobre física. Eh, sí. O sea que. Ah, sí, pues. Este va. No, pero creo que al realizar esa integral, como que igual termina explicándose por sí solo esto. Entonces, si lo describí ahí, por eso es que sale ese a cuadrado. Esa es como la explicación. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso o no? Es como estás tratando de derivarle por qué sale. ¿Sí? Aquí creo que se me pasa eso, ¿no? Ya, entonces aquí, ahora sí despego. Ya. Probablemente este sí es un R. Bueno, eso tengo que revisarlo, pero bueno, la cosa es que igual va a quedar así. En el campo siempre en esa dirección. Ya está en dirección. ¿Ya se entiende eso? Ya, entonces,
Ahora, ¿tenemos lo que nos pedían o no? ¿Sí? ¿Tenemos lo que nos pedían o no? Ya, por ejemplo, allá, antes de la superposición, ¿qué falta hacerle a ese campo que encontramos? Ya, bien. O sea, en verdad ahí calculamos el campo eh, para un punto mayor a A, ¿sí? Pues ahora queremos el campo en P, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, si yo quiero el punto en P, básicamente, digo el campo en P, tengo que reemplazar aquí la distancia al punto P, que sería, ¿cuál sería? ¿Sí? Y ahora falta lo que el compañero dijo que sería referenciar este vector, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Dar por R y si lo copia R. Y ahí tendríamos no, X. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Realmente estoy referenciando el sistema al punto de luz. Y ahora sí puedo combinar y utilizar la superposición. Que sería básicamente eh, tomar eso de aquí. Y sí. Entonces, ahora por superposición digo que el campo total es el campo de la esfera, el campo que produce el cascarón, perdón, el punto P, más el campo que produce el disco en el punto P. Y ahora estaba acá. Entonces, sumo todo, eso lo reemplazo también, y ahí nos queda la respuesta final. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. No entendí cómo la implementaba allá y no está partido por el 9 al cuadrado, 7 al cuadrado, allá aparece con 9 al cuadrado, 7 al cuadrado. Ah, ya. Eso es porque, como dije, por Gauss, recuerda que lo que hacemos es que con una superficie gaussiana vamos encerrando la cara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les dije, adentro del cascarón, si tú encierras, no hay caras. Entonces, lo que yo hice para calcularla, calculamos esto suponiendo que vamos a tener un R mayor a. Es decir, ¿por qué hice eso? Porque este punto donde queremos calcular el campo fuera del interior de la superficie, del cascarón. Entonces, eso nos dio esto, pero el problema es que ahora lo que me piden a mí es el campo
total que se genera en P. ¿Sí? Aquí. No en un R cualquiera, quiero en P. Y por esa distancia es esta de acá. Por Pitágoras, si tú usas Pitágoras, encuentras ese R, que es este de acá. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Es como, por ejemplo, si esto hubiera sido B, básicamente reemplazado ese de ahí. ¿Por qué algo reemplazado de todo lo que Ah, porque como cambié de sistema, porque delante usamos el sistema de allá, entonces lo estoy referenciando al sistema de allá. Estoy normalizando este sistema a ese sistema. estaba Estaba en el centro del disco. tan Verdad. Aquí está. Ah, no, estaba solo en Z. Así que los puedo combinar. Porque este va a quedar dependiente de Z y de X. ¿Sí? Es decir, que el campo no está afectando. Bueno, el del disco nos quedó que solo influía hacia Z, o sea, está aportando hacia allá. Y este de acá está influyendo en eh, menos Z y en X. Entonces probablemente se va a mover hacia allá. La influencia de estas dos superficies va a hacer que esta partícula, digo que no hay una partícula en verdad, pero el campo aquí se va hacia allá. ¿Sí? No necesariamente, pero aquí lo hice por comodidad, porque yo podía describir este sistema con la suma de esos dos vectores, z menos z más 3a en x. Con eso podía describir este, y luego lo normalicé para que esto es normalizarlo, para acomodarlo y que se puedan combinar ambas campos. ¿Sí? Supone que está contando como desde el cascarón de la esfera Ajá. hacia el punto P en este caso. Sí. Entonces no sería como al revés, como que estaría el punto P estaría en menos 3A, en X algo y cerca se lo tomo. Bueno, Ah, no, pues, si sumo este vector más este vector, eh, estoy yendo de la esfera al punto P. Bueno, a ver, eso más eso era eso. A ver, creo que sí. Y sería así. Entonces sería así, así. ¿Cierto? Sí, perdón. te la hago con menos 2 a usted. Sí, Como una P. eso. Ay, perdón. ¿Sí? A ver, lo voy a revisar por si acaso. Quizá aquí me equivoqué. Sí, perdón. Me equivoco. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Eso no se te va a llevar a su origen. Exacto. Y así se hace. Así se normaliza. Divides por la magnitud de... ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces vamos a avanzar un poco más rápido. Bueno, ahora nos piden el potencial en el punto P. ¿Ya? Entonces, ¿alguna idea de cómo calcularlo? ¿Ya? Entonces vamos a usar la definición podríamos usar la definición de potencial. ¿Sí? Pero nuevamente tenemos como dos problemas aislados. Entonces, nuevamente podemos usar superposición. Entonces, decir que el potencial en P va a ser el potencial que genere el cascarón más el potencial que genere el disco. ¿Sí?
Entonces, hay una sutileza que, eh, dado que conocemos en el caso del cascarón, como conocemos cómo se comporta el campo para cualquier R, podemos utilizar directamente esta. Pero en el caso del disco, que no conocemos cómo se comporta el campo para cualquier punto, tenemos que usar la definición. ¿Se entiende eso? Entonces, las dos son fórmulas de calcular el potencial, pero esta es utilizando el campo, ¿sí? Pero no podemos usarla para, en el caso del disco, porque el campo del disco depende de cada punto. Es decir, no es como acá que depende de una distancia, ¿sí? No, sí. En este caso, como que va a depender no sé si coloco si lo calculo en un punto ahí o aquí, va a variar. Es mucho más difícil. No hay una forma general de describir el campo para el disco, ¿sí? Para cualquier punto. En cambio, sí hay en el caso del cascarón, ¿sí? Y eso me aporta porque puedo calcularlo de esta forma más directa. Entonces, vamos a calcular primero el del disco, que no es tan directo. Hay que usar la definición de ahí. Y voy a usar. ¿Veis? Utilizar por si acaso. Eh, no, perdón. Ya, entonces, si se dan cuenta, ahora estoy calculando el potencial en P. Y es básicamente, si uso la definición, es básicamente lo mismo que calcular el campo, pero solamente cambia la definición del potencial, ¿sí? No tiene esa parte de arriba y aquí no está elevado, ¿sí? Eh, y ahora si continúo acá, si continúo acá, vamos a llegar a... Me voy a saltar ese paso para avanzar más rápido. Eh, si resolvemos eso de ahí, deberíamos llegar a esto. Para poder avanzar. ¿Ya? Deberíamos llegar a eso. Y ahora voy a calcular el potencial del cascarón. ¿Sí? Y ahora sí podemos usar lo que les dije antes porque conocemos, ¿cómo se llama? Esta fórmula aquí, se la voy a anotar. Y es bastante cómoda en algunos casos, sobre todo cuando obtienen el potencial con Gauss, conviene calcular el potencial después de esta forma. ¿Ya? Claro, porque ahora lo que vamos a hacer con el otro. Es que mira, esta es una forma de calcular, son dos formas de calcular potencial. Esa es como por definición,
la definición siempre la pueden usar. Pero en el caso de cuando usen Gauss, les va a quedar algún campo, como todo es perfecto y hay simetría, el campo les quedó en función de R. Entonces, como conocen el campo en todo el espacio, es más fácil poder calcular el potencial. En cambio, en este caso yo no conozco el potencial en todo el espacio porque como no es simétrico, es distinto en algunas zonas. Entonces, aquí como conozco el campo, como lo calculamos antes, bueno, de hecho lo voy a reemplazar al tiro. Eh, Puedo utilizarlo más para calcular más fácilmente el potencial. ¿Sí? No sé si va a ser... Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Básicamente estas son dos formas de calcular potencial, esa y esa, pero esa cuando hayan calculado el campo o si le dan el campo, en función para todo el espacio pueden usarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, también esto, por temas de tiempo, deberían llegar a eso. Si resuelven eso, deberíamos llegar a eso. ¿Ya? Y ahí tenemos el problema. ¿Alguien tiene una duda con eso? ¿Fue muy rápido? ¿Se entiende? ¿Pasamos al siguiente o hay más dudas? O sea, eso también hay que pasarlo a la otra. No, Eh, R pasarlo a. es que acaso el potencial es una magnitud, es energía, entonces no va a tener asociada una dirección. R igual sigue siendo como. El R es solo una distancia. Pero esa distancia tenía que pasarla como a no sé. Ah, el punto P, sí. Sí. Sí, sí, eso sí. Ah, ¿Sí? el BL, lo vamos a reemplazar, ¿no? El BL igual debe ¿no? Acá, Claro. porque básicamente porque estamos calculando una integral de línea que es como del origen al punto que queremos en el campo. ¿Sí? Ah, Como para describir esa línea a donde queremos calcular el campo. vale. ¿Sí? Ya, ahora, bueno, el segundo problema, igual les va a servir, es un poco más rápido. ¿Sí? R, 3R. ¿Ya? Ya, entonces nos piden calcular ya, fíjense, además nos dan diferentes densidades volumétricas, ¿sí? Son densidades volumétricas. Es decir, no es un cascada. ¿Ya se entiende eso? Entonces aquí tenemos densidad volumétrica. Es decir, ya no un cascarón como estamos acostumbrados a ver, sino carga volumétrica. ¿Ya? Entonces, si nos piden el campo,
en todo el espacio. ¿Cómo empezamos? Hay que verlo por caso, porque como por caso, porque Ya, muy bien. si el radio es pero Ya, muy bien. Si nos piden el campo en todo el espacio, entonces vemos por caso. ¿Por qué por caso? Para hacer la cabeza va. Eso, muy bien. Entonces, bueno, ¿y por qué podíamos usar Gauss? Porque es simétrico. Entonces, Gauss, simetría, carga encerrada. Entonces, eso van viendo que va a ir cambiando la carga encerrada. ¿Sí? Entonces, tenemos primero el primer caso, que sería cuando tenemos R menor a R1. Ah, perdón, menor a R. ¿Ya? Y entonces usamos Gauss. Bueno, cuidado. Entonces, ¿cómo sería esto? De forma similar a como lo hicimos recién. Dale. ¿Cómo se- ¿Qué representaba esto? Algo más. Es como la zona que va a captar ese flujo que eléctrico. ¿Sí? Entonces, bueno, va a ser de forma similar en todos los casos. Eso es lo bueno de esto. De hecho, igual, ya antes si no me equivoco. Nos damos cuenta que es esférica. ¿Sí? Sarra- Ya, con ese lado estamos bien. ¿Sí? Y si se dan cuenta, como esta es estamos parametrizando la zona o eh, eh, gaussiana, en todos los casos va a ser la misma. ¿Sí? O sea, lo que va a ir cambiando ahora, este lado ya no necesitamos calcularlo más. Para todos los casos va a ser lo mismo, pero tenemos que ir variando la carga de cerrado. ¿Sí? Entonces, como estamos en el primer caso, ¿cómo sería qué carga está encerrada? ¿Cómo la represento? Ya, bien. Entonces, sería, voy a parametrizarla para que quede ahí. Entonces, así yo describo la superficie volumétrica, dice que esa es su densidad, y además, falta el diferencial. ¿Sí? Dado que ahora tengo carga volumétrica, necesito tener las tres integrales. Y resolver. ¿Hay alguna duda con eso? Eh, ah,
Ya, ahora sí. Ya, ¿se entiende eso? Lo hice muy rápido, pero no nos queda mucho tiempo, solo... pero ahora, si hay dudas, resolvámoslas. ¿Sí? ¿Dónde, perdón? ¿Aquí? No sería de verdad. ¿Dónde? Hay, en eso tuve, porque se supone que el primer círculo va hasta R mayúsculo. Claro. Ahí sí. Entonces, Entonces hay que grabarlo. no porque aquí tú dices que debería ser R también. Pregunto. No porque, o sea, tiene que quedar variable, todo dependiente de R, porque va a depender si es que qué tan adentro estamos. Estar aquí o aquí, y eso va a ir dependiendo de la distancia al entonces, esto, bueno, esto viene dado por la densidad volumétrica, que está arriba, y esto viene por el diferencial de Lie. Entonces, no hay problema. ¿Sí? No, pero la carga como fuera del R, igual afectaría como al cálculo, ¿no? Que como considero cacho, o sea, el R chica considero como un cachito menor que el R grande. Ese resto de carga no afecta como el. Lo cierto, lo que dices, si me encierro aquí, no, esta carga La carga como, de afuera. no de afuera, sino como lo que no tomé de la propia esfera. Una esferita más chiquitita. Ah, sí. Por eso ya dependiente de R. Sí. Entonces sí. Por eso te va a quedar dependiente de R, porque a medida tú más avanzas, el campo debería ser eh, mayor. ¿Sí? Quizás menor. Esa vuelta. A ver. Eh, Quiero revisar si estaba bien. Eh, de 0 a R. Sí, está bien. Entonces, sí. Ahora si reemplazamos un valor, y si reemplazamos un y probablemente va a depender del valor de R, pero puede que tengas razón como que va. Eso va a estar determinado por la carga volumétrica, ¿sí? Como la densidad volumétrica. Pero al parecer igual se ve como engañoso como que, como 6, que va a ir disminuyendo. Como que considero solo una pequeña como. Estoy considerando como pequeña esfera. Y ahí, para como cualquier caso. Sí, sí. Sí, o sea, imagínate que esto como que va avanzando y ahí uno va. Por eso uno toma una en general. Y pero hasta. Ah, sí. Sí, sí, eso se me era la duda de delante, ¿cierto? Ah, sí, 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 está bien. Sí. O sea, igual hay que darle el rango, pero hay que dejar abierto el R para que no, para que varíe. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver el último.
Entonces, por ejemplo, ¿qué debería pasar en el caso 2? Ya, 0 dicen por acá y alguien más. Sí. O sea, no es 0, ¿por qué? Porque cuenta aquí voy a seguir teniendo esa carga. Entonces, ahora ya no es como que no hay carga como antes. No le voy a sumar nueva carga, pero sí hay carga encerrada. ¿Se entiende? Entonces, eh, a este lado sería lo mismo. Ya, entonces, para cerrar, ¿sí? Eh, Mira, aquí, porque estamos limitando este rango. ¿Sí? Entonces, yo quiero calcular el campo que puede estar entre 0 y 2R. ¿Sí? Y lo único que hago es limitar esa zona y ver qué carga está encerrada en esa zona. Si me doy cuenta, no se sumó carga nueva, porque aquí no hay carga según eso. ¿Sí? Sí, eso, son como que vamos haciendo como nuevas esferas, ir agrandándola cada vez más. ¿Por qué acá está ahí el archivo de referencia? Porque ahí estamos, en el caso, no como que el archivo es de 0 y Sí, sí. Porque aquí ya tiene el ruido de... la isla sería esta R, bueno, Sí, creo que me adelanté un paso. Fui uno más adelante. Entonces el siguiente sería hasta 2. sería esa, y después le sumáis como la que tienes que hacer, que ahora sería entre R más y R. Eso. Sí, sí, sí. Ya, pero básicamente lo que seguía era seguir encerrando en más esferas la carga que va faltando. ¿Sí? Ya debería estar subida. ¿Sí?